Bueno, para efectos de, una vez iniciar, darle fluidez al desarrollo de la clase, quiero que me confirmen. ¿Me logran escuchar bien? Sí, señor. Sí. Buenos días. Muchas gracias. Sí, profesor, sí. Otra pregunta. ¿Logran ver bien la presentación que les estoy compartiendo? Sí, 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 señor. sí. Bueno, gracias. Gracias porque en esta ocasión me quise asegurar de que tuviéramos una buena conexión a Internet, de que efectivamente no se generaran como esos cortes o esas ralentizaciones en el uso de la web. Bueno, vamos entonces a proceder con el desarrollo de la temática que nos convoca hoy. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Antes de mí estuvo compartiendo, no en esta clase anterior, porque sé que en esta clase anterior estuvieron tratando una clase diferente, sino me refiero al profesor que me antecedió, el profesor Alberto. Estuvo tratando con ustedes ciertos elementos, ciertos aspectos relacionados con las cartas paulinas. Esto me va a servir un poco de preámbulo para adentrarnos a lo que nos compete hoy y el próximo sábado. Quiero matizar el siguiente hecho. Esto no solamente aplica a las cartas de Pablo, pero dado que estamos tratando de manera particular este estudio, lo puntualizo. Nosotros tenemos una literatura de Pablo, una literatura atribuida a Pablo en el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos hablar específicamente sobre qué es lo auténticamente paulino de esa cantidad de documentos que tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos hablar del número, de la cantidad de obras que se reconocen en los estudios y que son atribuidas a él. Pero quiero comenzar diciendo que las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento aparecen organizadas en un orden canónico, mas no en un orden cronológico. En un orden canónico, mas no en un orden cronológico. Otra vez lo voy a puntualizar. En un orden canónico, mas no en un orden cronológico. ¿Qué significa eso, profesor? Significa lo siguiente. Aquí ustedes están viendo en pantalla toda la literatura del Nuevo Testamento y la clasificación que se le ha dado. Los evangelios, 4, 3 considerados sinópticos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas. De esas 21 epístolas, ahorita podemos tocar el tema, 13 atribuidas a Pablo, la epístola a los Hebreos, las cartas universales y el Apocalipsis de Juan. Entonces, lo que estoy colocando y lo que estoy enmarcando en el cuadro corresponde a lo que les he mencionado en la lámina anterior. Es decir, la manera como están organizados los documentos, Romanos, la carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, en fin, lo que ustedes están viendo en pantalla corresponde a una organización que se ha realizado de los documentos paulinos de manera canónica, mas no cronológica. Porque existen opiniones diversas de cuál fue posiblemente la primera carta elaborada por Pablo. Hay muchos que tienen el consenso y van a decir que ese primer documento corresponde a la primera carta a los tesalonicenses.
Hay algunos que van a decir que pudo ser Gálatas. Yo personalmente me identifico y he visto ampliamente la fundamentación de Primera de Tesalonicenses. Recuerden, en el orden cronológico, ¿listo? Pero aquí viene entonces la pregunta. Profesor, si usted nos está diciendo que ese orden que estamos viendo de las cartas paulinas no es cronológico, no es en el tiempo de escritura, sino que es un orden canónico, ¿qué criterio se tuvo en cuenta para colocar la primera que se colocó y para colocar la última que se colocó? O sea, esta organización que se hizo en el canon del Nuevo Testamento fue una organización arbitraria, fue una organización que se dio espontáneamente, o se llevó a cabo un criterio para organizar los documentos tal como lo estamos viendo allí en la lámina. Pues sí, efectivamente se dio un criterio y resulta que ustedes están viendo en pantalla un libro, que es en 2 tomos este libro, de un autor llamado Raymond Brown, que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Este libro, que trata de ese abordaje introductorio al Nuevo Testamento, va a decir lo siguiente en la página 542. ¿Alguien de ustedes de manera voluntaria quiere leer lo que está viendo en pantalla? En el orden canónico aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre o por la historia aparecen después de Hechos de los Apóstoles. Las 13 cartas, epístolas que llevan el nombre de Pablo vienen de primeras y están divididas en 2 pequeñas colecciones, 9 dirigidas a comunidades de colectividades geográficas: Romanos, 1, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, y 4 a particulares: 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Cada lección está dispuesta en orden descendente de extensión. Muchas gracias. Lo último lo he subrayado, lo he destacado en rojo. Cada colección está dispuesta en orden descendente de extensión. ¿Qué significa eso para todos ustedes? Significa que si en el orden canónico aparece la carta de Pablo a los romanos encabezando el corpus, es el indicador de que este es el documento más amplio, más extenso de lo que es considerado como paulino. Y así se fue organizando de manera descendente. Le va siguiendo primero a los Corintios, le va siguiendo segundo a los Corintios, le va siguiendo Gálatas, hasta desembocar en el documento que es considerado el menos extenso, que viene siendo Filemón, que prácticamente tiene versículos, porque no se ha dividido en capítulos, solamente posee versículos. Así que mientras que en Romanos tenemos 16 capítulos, en Filemón estamos con un documento que solamente se han mencionado versículos. En ese orden de ideas, quiero que me hagan con una señal en sus cabezas o sus dedos si ha resultado comprensible esto que les estoy mencionando. ¿Será que Hay alguien que ha activado su micrófono. le tirará ese conejo? Jaime Hay Corredor. alguien que ha activado su micrófono y está interrumpiendo la clase. Bueno, gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Pablo escribió realmente las 13 cartas?
¿Qué tenemos nosotros aquí en pantalla? Se los voy a decir de esta forma. A nivel académico, cuando se desarrolla un estudio relacionado con la paternidad literaria, a eso se le llama así paternidad literaria, ¿quién es el autor de la obra? Se han identificado tres posibles vertientes, escúchenme bien, tres posibles vertientes a la hora de interpretar si verdaderamente Pablo fue el autor o no fue el autor, o qué postura podemos asumir frente a la pregunta que ustedes están viendo en pantalla. Si realmente Pablo escribió las 13 cartas que tenemos atribuidas a él en el Nuevo Testamento. Número uno, existe una postura teológica que se le ha denominado postura tradicional. Postura tradicional. Como su nombre lo indica, como su nombre lo señala, es una postura que prácticamente define y plantea y defiende lo que aparece mencionado en los encabezados de nuestras Biblias, de que Pablo fue el autor de las 13 cartas atribuidas a su nombre. Esta postura se le llama así porque le da un valor, escúchenme bien, le da un peso de valor a la tradición que viene heredando la iglesia desde años y siglos. Por consiguiente, es una postura teológica que conserva y no desintegra ese valor tradicional que hemos heredado del cristianismo antiguo. Lo estoy diciendo en grosso modo. Segunda postura. Esta postura empezó a surgir a partir de la modernidad, cuando empezaron a surgir las ciencias modernas. La segunda postura se conoce con el nombre de postura crítica. Postura crítica. ¿Qué significa eso de postura crítica? Significa que el estudio de la Biblia empezó a ser sometido al análisis de las ciencias humanas. Entonces empezaron a hacer análisis literarios, análisis arqueológicos, análisis históricos, análisis filológicos, en fin, se empezaron a implementar una serie de herramientas de las ciencias humanas para buscar corroborar si lo que la iglesia ha venido heredando tradicionalmente en relación a la paternidad literaria, en relación a la interpretación de un texto bíblico, tiene un fundamento histórico, tiene un fundamento arqueológico, tiene un fundamento literario, en fin. Esa postura crítica llegó a la conclusión que ustedes están viendo en pantalla. Llegó a la conclusión que se debe considerar como auténticamente paulino 7, escuchen bien, 7 de los 13 documentos que nosotros consideramos de manera tradicional que son de Pablo. ¿Cuáles son entonces esos 7 documentos? Ustedes los están viendo allí en pantalla cuando se habla de primera generación. Estamos viendo primera a los tesalonicenses, primera y segunda a los corintios, filipenses, Filemón, Gálatas, y van a decir aquellos que se inclinan con esta postura crítica que Romanos es el último documento, es el cierre. Pablo va a hacer un cierre magistral de su producción literaria con la producción de la carta a los romanos. Entonces, allí están viendo ustedes que lo que he colocado en pantalla son 7 cartas. Yo estoy explicando esto porque a veces hay algunos estudiantes que para estudiar
o para leer alguna de la literatura que se han recomendado en el diplomado, van a leer que hay algunos autores que dicen, no, Pablo fue el autor de las 13 cartas. O van a leer otros autores que van a decir, lo que verdaderamente Pablo escribió fueron estos 7 documentos. Entonces aquí les estoy explicando que existen diferentes posturas teológicas. Profesor, ¿por qué razón? Bueno, esa pregunta que está haciendo aquí algún compañero en el chat es una pregunta interesante y bueno, ya la vamos a plantear en otro momento, ¿listo? Sí, hay algunos autores, sobre todo católicos, que van a identificar 14 porque van a incluir hebreos dentro del corpus paulino. Así que van a decir lo que se identifican con la postura crítica, que los textos de Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Tito y Primera y Segunda Timoteo corresponden a una segunda y a una tercera generación del cristianismo del primer siglo, del cristianismo primitivo, y que por esa razón no se debe considerar auténticamente paulino. Pero hoy en día hay teólogos que están asumiendo una tercera postura. Y a esa tercera postura se le llama postura postcrítica. Escuchen bien, postcrítica. ¿Y qué significa eso de una postura postcrítica? La postura postcrítica lo que pretende señalar es que no tiene sentido que la iglesia y la teología caigan en esa disputa de si debemos casarnos con los planteamientos tradicionales en relación a la paternidad literaria o debemos casarnos con la postura crítica, sino que la postura postcrítica lo que nos va a invitar es ir más allá de esos debates y reconocer que aún si alguna persona considera pospaulina o considera paulina los 13 documentos que aparecen en el Nuevo Testamento, es un hecho cierto que nosotros podemos identificar en ellos el pensamiento paulino. Escúcheme bien, el pensamiento paulino. Quiero que me hagan con sus cabezas la señal si me estoy dando a entender con este planteamiento. ¿Sí? Entonces, si algún teólogo dice, no, son 7 los auténticamente paulinos, si hay otro que dice, son 13, lo que va a decir la postura postcrítica es, no caigamos en esos debates, en esas discusiones que tienden a generar bandos. Más bien, consideremos todo este corpus paulino y procuremos identificar el pensamiento paulino, ya sea que Pablo de su propia iniciativa lo dejó plasmado en estos documentos o si de pronto una comunidad o algún discípulo replicó el pensamiento paulino en alguno de ellos. Así que ese es el planteamiento de la postura postcrítica que nos va a invitar a ir más allá de esa discusión de la paternidad literaria y más bien interesarnos por el contenido, más bien interesarnos por el pensamiento paulino que podemos beber de estos documentos. Muy bien. Habiendo dicho esto, habiendo señalado esto, también cabe señalar, permítanme aquí, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, se escucha bien. Cabe señalar que la misma literatura de Pablo nos va a dejar constancia de si Pablo escribió de su propia mano
o de si Pablo se valió de un recurso que era común de la época y era valerse de una especie de secretario o de amanuense que se encargara de escribir el pensamiento o el contenido de la misma. Yo les estoy compartiendo a ustedes en pantalla el pasaje de Romanos capítulo 16, versículo 22. Y dice de la siguiente manera, ¿quién me ayuda a leerlo? Ahí está señalado también en la pantalla. Lo que está en la pantalla, ¿no, hermano? ¿Cómo, perdón? La que está en la pantalla. Sí, léelo desde el principio, donde dice el estudio de las Ya, cartas muy bien. y el texto bíblico. El estudio de las cartas antiguas, revelada a veces las personas, no, perdón. El estudio de las cartas antiguas revela que a veces las personas escribían sus propias cartas y otras veces usaban los servicios de un escriba o amanuense. Pablo llegó a valerse de algún amanuense en la escritura de sus cartas. Romanos 16:22. Yo, Tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les mando saludos en el Señor. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Cuando uno está estudiando el tema de la paternidad literaria de una obra, a nivel teológico se habla de identificar de señalar lo que se llama la evidencia interna y la evidencia externa. ¿Qué significa lo uno y lo otro? La evidencia interna significa si el mismo contenido de la carta que estamos estudiando deja constancia, deja evidencia quién fue el autor o quién fue el escritor. Y la evidencia externa corresponde a los testimonios que dieron los padres de la iglesia. Es decir, los líderes de esos primeros siglos de la era cristiana. Y, por ejemplo, yo no sé si lo han llegado a tratar ahora que están estudiando los evangelios, que la razón por la cual al primero se le es atribuido a Mateo, al segundo a Marcos y así sucesivamente, no corresponde porque el documento internamente presenta quién es el autor, sino porque en esa época patrística, es decir, en esos primeros siglos de la era cristiana, los que son considerados como líderes renombrados daban testimonio sobre quién pudo ser el autor de uno u de otro evangelio. Así que esa es la evidencia externa, el testimonio que los líderes inmediatamente a la época apostólica dieron sobre quién fue el autor de determinada obra. Pero aquí nosotros estamos viendo, tomando como ejemplo Romanos, que el mismo documento deja constancia que Pablo sí se valió de un amanuense, porque va a presentar a un hombre llamado Tercio, y Tercio mismo está diciendo que él fue el escritor de la carta y aprovecha para mandarles un saludo a la comunidad destinataria. Pero nosotros vamos a encontrar en otras ocasiones lo que se menciona en los textos que les he compartido en pantalla. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 21, Gálatas 6:11, Colosenses 4:18, Segunda Tesalonicenses 3:17 y Filemón 19. Como tengo 5 textos, le voy a pedir el favor encarecido. 5 personas que me ayuden a buscarlos. ¿Quién se anima y me dice, yo voy a leer primero a los Corintios 16:21? Angelita. Sí, Angelita. profesor.
Profesor, yo voy a leer Colosenses 4:18. Colosenses 4:18. Muy bien. Gálatas 6:11. ¿Quién lo lee? Yo leo Gálatas 6:11. Eimer, tú Gálatas 6:18. Falta segunda Tesalonicenses 3:17. ¿Quién lo lee? Yo leo, hermano. Bueno, Yo lo muy leo. bien, Felipe. Felipe. Y Filemón 19. Yo leo Filemón 19. Liliana, muy bien. En ese orden, gracias por su apoyo. Entonces comenzamos con Angelita. Primera los Corintios 16:21. Ya, buenos días con todos. Buenos días. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El 21 nada más, ¿no? ¿Cómo, perdón? Primera de Corintios 6:21, ¿no? 16:21. 16:21, sí. Ya, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Muy bien, muchas gracias. Gálatas 6:11. Dice Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gracias, Eimer. Si nos podemos hacer una pregunta y es la siguiente. Si se supone que es obvio que Pablo escribió, ¿por qué él tiene que tomarse la molestia de decir, esta salutación yo la estoy escribiendo de mi propia mano? Sería como innecesario, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que Miriam escriba un documento. Miriam, resulta necesario que tú dejes al final diciendo, dejo constancia que este documento lo he escrito yo, Miriam. No, o sea, si se supone y resulta claro que tú eres la escritora, pues es innecesario hacer eso. Entonces aquí va a surgir la pregunta y es, ¿por qué Pablo se toma la molestia cuando finaliza sus obras en decir este saludo o esta nota o este mensaje, yo lo estoy escribiendo de mi propia mano? Bueno, Colosenses 4:18. Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Amén, gracias. Segunda Tesalonicenses 3:17. 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Bueno, muy bien, mire, ese es un poquito más particular. La salutación es de mi propia mano. Es de mi propia mano. Muy bien. Y Filemón 19. Filemón 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, muchas gracias. Así que, basado en la evidencia interna que hemos citado en los textos que ven en pantalla, es lo que ha llevado a los estudiosos bíblicos a decir que nosotros en las cartas paulinas, aunque Pablo se haya valido de un amanuense, encontramos notas finales donde él se valió de su propia mano, él de su propia mano compartió el saludo o escribió una nota final que quiso anexar de esa manera. Bueno, habiendo entonces dicho todo esto, ¿qué tal si entramos un poco a analizar? Esa sería la palabra. Analizar un poco, porque no podemos hacerlo de manera exhaustiva. Pero si tomamos unos elementos, unos temas que he considerado pertinentes para este momento de la carta de Pablo a los Romanos y lo desarrollamos. ¿Por qué razón para este diplomado he decidido
tomar esta carta a los romanos? Porque para muchos, Romanos es considerado como la síntesis de la teología paulina. La síntesis de la teología paulina. Es decir, yo les dije ya en mis intervenciones anteriores, en unos minutos atrás, que Romanos es considerado el documento más extenso. Tiene 16 capítulos, pero no solamente tiene una importancia por su extensión literaria, sino que también va a tener una importancia porque es aquí donde Pablo se la juega toda para desplegar su conocimiento sobre la teología cristiana. Así que vamos a encontrar aquí una síntesis del pensamiento o de la teología paulina. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar los primeros versículos del capítulo 1, nosotros encontramos que Pablo inicia la carta saludando a una comunidad que él no había fundado, dando gracias a Dios y exponiendo el proyecto que él tiene de ir a Roma, de visitar a Roma. Muy bien. Entonces, ¿con qué razón, si Pablo tiene la intención de visitar Roma, con qué razón o con qué propósito Pablo les escribe esta carta? Pablo va a aprovechar este recurso y este medio para exponer ampliamente a los cristianos de Roma el núcleo del evangelio que anuncia incansablemente desde años atrás. Ese es el motivo fundamental. Él va a aprovechar la ocasión para exponer ampliamente el núcleo del evangelio que él predica. Y tal como es típico en las obras de Pablo, aquí estamos viendo en pantalla la manera como está estructurada la carta a los romanos. Resulta que no solamente la carta a los romanos, sino la literatura paulina suele estar estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos un prólogo donde Pablo se presenta, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, donde él da un saludo y una bendición a la comunidad destinataria, y donde también menciona en varias ocasiones que él se encuentra orando sin cesar por los hermanos en la fe que hacen parte de la comunidad cristiana a la que dirige sus cartas. Pero luego encontramos ya en su contenido que Pablo dedica una parte a agotar temas de carácter doctrinal y otra parte donde se encarga de plantear recomendaciones prácticas o planteamientos prácticos relacionados a la conducta cristiana y finalmente un epílogo que viene siendo una despedida, un saludo final. Y vuelvo y les digo, esto no es inédito de Pablo, esto hace parte de un formato que era común utilizarlo a la hora de elaborar cartas en la época del primer siglo. Así que, habiendo mencionado esto, yo voy a tomar unos textos que corresponden a esa primera parte doctrinal que va del capítulo 1, versículo 16, al capítulo 11, versículo 36, y voy a también seleccionar, si no me alcanza la otra parte,
Un texto dice, versículo 13, que viene siendo el segmento práctico que trata la conducta cristiana. Así que para tratar la parte doctrinal, elijamos el icónico texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Por qué razón? Porque luego del prólogo, aquí Pablo se encarga de presentar la tesis o la proposición central de su carta. Otra vez lo digo, luego del prólogo, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, Pablo va a presentar la tesis, la idea central que va a sustentar a lo largo de su carta. Entonces, ¿cómo dice este texto? Les he presentado a ustedes dos versiones bíblicas para desarrollarlo. En la del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero la Reina Valera contemporánea lo va a decir de esta otra forma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Miren este concepto. Pablo va a decir que el Evangelio va a revelar qué es y cómo opera la justicia de Dios. Y yo les voy a decir algo. Cuando uno habla del tema de la justicia de Dios, yo aquí ya voy a empezar a tocar un elemento práctico. Mucha gente le pasa lo mismo que le pasó a Martín Lutero. Ustedes sí se acuerdan, y para el caso que no lo saben, lo citamos. Cuando Martín Lutero leía la Biblia, siendo incluso un profesor de teología, y encontraba en las Escrituras el concepto de justicia de Dios, van a decir las obras que hablan de su vida, que a Martín Lutero le causaba molestia leer y escuchar ese concepto de la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque esa idea de justicia de Dios chocaba, por un lado, con el concepto que él tenía de Dios como un ser severo, como un ser implacable. Pero también pudiéramos decirlo que hay personas que ese concepto les puede resultar chocante porque dicen, ¿cómo así que justicia de Dios? Si pareciera que vivimos más bien en un mundo, vivimos más bien en una creación donde la injusticia es la protagonista. Entonces, vaya usted y yo y le prediquemos el Evangelio a una madre que ha perdido su hijo, a una persona que ha perdido un familiar o que ha experimentado un dolor profundo, y nos vamos a encontrar que su primera reacción es que no va a comprender que nosotros le digamos que Dios es un Dios justo. ¿Por qué razón? Ojo, yo no estoy diciendo si es cierto o no los argumentos que las personas tienen, pero en una primera impresión lo que la gente va a decir es que ese mensaje no tiene sentido. ¿Cómo así que justicia de Dios?
si pareciera que al malo le va bien y que el bueno recibe garrote en la vida? Eso mismo incluso pasó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos evidencia de profetas, tenemos evidencia de textos. Por ejemplo, el famoso Salmo 72, donde el salmista decía: por poco resbalan mis pies, viendo la prosperidad de los hombres impíos. Así que ya Pablo aquí nos está soltando, como se dice en Colombia, una papa caliente. Una papa caliente que no es fácil de agarrar, que no es fácil de tratar y que en términos prácticos, seamos sinceros, no es fácil para la gente escuchar y asimilar. Entonces viene una pregunta obvia y es la siguiente. En el Evangelio, ¿de qué manera se trata esta temática? En el Evangelio, ¿de qué manera se aborda esta temática? ¿Cuáles son los aspectos esenciales del Evangelio que presenta Pablo en Romanos? Y una pregunta obvia, ¿qué es lo que se entiende a partir del Evangelio como justicia de Dios? Voy a comenzar entonces desarrollando la respuesta a la primera pregunta que ven en pantalla. Hacemos la pausa y en el segundo bloque daremos lugar a tratar la temática que corresponde a la segunda. Bueno, ¿cuáles son los aspectos esenciales del Evangelio que Pablo presenta? Permítame y les digo lo siguiente. Pablo va a decir en Romanos, desde el primer capítulo, que el Evangelio no es algo que ha caído abruptamente del cielo, sino que el Evangelio es algo que ya fue prometido desde tiempo antiguo. Pablo no va a predicar, por consiguiente, ideas inusitadas, porque el Evangelio hunde sus raíces en las Escrituras y el Evangelio también alcanza su cumplimiento en las Escrituras mismas. Presten atención y escúchenme lo que les voy a decir. En el segundo siglo de la era cristiana, surgió un líder que se conoció con el nombre de Marción de Sinope. Otra vez lo voy a decir, Marción de Sinope. ¿Quién fue este personaje llamado Marción? Va a decirnos la historia del cristianismo que Marción fue un líder que llegó a ser catalogado como hereje, porque Marción se encargó de presentar unas ideas teológicas como la siguiente. Este hombre predicó y dijo que el Dios del Antiguo Testamento no representa o no corresponde al Padre de Jesucristo que se menciona en el Nuevo Testamento. Llegó a decir Marción también lo siguiente, que como el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Padre de Jesucristo, por consiguiente, Marción presentó una ruptura y una discontinuidad de lo que se plantea en la literatura veterotestamentaria y de lo que Jesucristo pretendió presentar y fundar como nuevo movimiento. Por consiguiente, Marción llegó a ser catalogado como un hereje porque él llegó a decir: lo que verdaderamente se debe considerar como Sagrada Escritura son el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Porque lo demás, va a decir él,
representa una continuidad y una fundamentación de lo que ya se plantea desde el Antiguo Testamento, y va a decir él que el Dios del Antiguo Testamento era el creador del mundo físico, era un poco unas ideas gnósticas, era el creador del mundo físico, un mundo imperfecto, pero que Pablo sí predicaba el verdadero evangelio y que por esa razón Marción va a decir no se debe aceptar tal cosa como un Antiguo Testamento y que lo del Nuevo Testamento solamente se debía aceptar el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Pero entonces va a decir Pablo mismo en Romanos lo siguiente. Voy a leerlo para ustedes. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él antes había prometido por sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces va a decir Pablo esencialmente que el Evangelio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Así que si hay algunos cristianos que hoy en día tienen conflicto en armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, quiero enfatizar y dejar claro que Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 2, que el Evangelio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, va a decir Pablo en el versículo 3 de Romanos capítulo 1, que el Evangelio se refiere concretamente a su Hijo, concretamente, y que la buena noticia del Evangelio es que Dios resucitó a Jesucristo, a su Hijo de entre los muertos, mediante la acción del Espíritu Santo. Número 3, Pablo va a mencionar como un elemento esencial del Evangelio que este es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es decir, es el Evangelio el que tiene la capacidad, el que tiene el poder de hacer efectiva la salvación que Dios ha traído por medio de Jesucristo. Y número 4, para hacer una síntesis, Pablo va a decir en los primeros enunciados de Romanos que este es un evangelio, una buena noticia destinado para todos, destinado para judíos y para no judíos. Por lo tanto, Pablo va a defender el carácter universal que tiene la buena noticia de Dios traída por medio de su Hijo Jesucristo. Habiendo dicho esto, voy a detenerme acá, voy a hacer la pausa para dar lugar a las preguntas, para dar lugar a los comentarios que tengan. Y luego de la pausa, también pediré que demos un breve break, un breve receso de unos 5 minutos y daremos lugar a la segunda parte de este estudio. Así que, Leticia, o para los que estén administrando el desarrollo de esta clase, demos lugar entonces a la intervención de los estudiantes. Eimer. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, te escuchamos bien. Bueno, mire, yo pues ahí mirando pues ese enfoque que se está planteando de la Carta de los Romanos con respecto a la justificación por la fe, pues y todo lo que tiene que ver con la temática teológica del apóstol Pablo, hace, ¿qué? 3 clases, creo, si mal no estoy, con el profesor anterior, eh, se nos planteaba, eh, bueno, ciertos, no sé cómo decirlo, si llamarle teoría o no sé, bueno,
hay un señor que se llama Antonio Piñero, ¿verdad? Que es como un español. Entonces, él recoge el estudio de otros teólogos donde se plantea la idea del pensamiento judío de Pablo, pero también el pensamiento helenista del apóstol. Entonces, este señor Antonio Piñero dice Sí, que posiblemente lo que el apóstol, o sea, él dice, posiblemente hemos interpretado mal al apóstol, porque tal vez Pablo no quería cambiar la ley, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, reemplazarla por la gracia, sino que lo que se ha hecho de Pablo es una interpretación equivocada. Pablo lo que más bien planteó fue como dos posibilidades, la posibilidad para los judíos por medio de la ley y la posibilidad para los no judíos por medio de la justicia en Cristo. Entonces, teniendo en mente pues ese planteamiento que se nos hizo en unas clases anteriores, no sé qué opinión le merece usted o qué nos podría usted decir al respecto. bueno, te entiendo, Eimer, lo que tú estás diciendo de autores como Antonio Piñeros y de otros, pero yo prefiero valerme más que la hipótesis de algún teólogo de lo que internamente mismo dice el documento de la carta de Pablo a los romanos. Y cito textualmente, Romanos capítulo 3, versículo 21, por ejemplo, en adelante. Pablo va a decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Vemos que está repitiendo varias veces la palabra justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Entonces voy a adelantarme, ¿listo? Dice, ¿es Dios solamente Dios? Versículo 28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también lo es, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. Miren lo que está diciendo. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que estamos viendo aquí internamente en el mismo documento que no existe tal cosa como que Pablo presenta dos varas, como que para los judíos se es justificado de una forma y para los gentiles se es justificado de otra forma. Es más, ese mismo hecho de Pablo meter tanto a judíos y a gentiles en un mismo costal fue lo que le generó a Pablo tantos problemas con los judaizantes. ¿Por qué razón? Porque los judaizantes, ellos se basaban en el primer presupuesto. Ellos se basaban en el siguiente presupuesto. Ellos aceptaban dentro del judaísmo a gentiles. Pero ¿saben de qué manera lo aceptaban? Lo aceptaban como si fueran conversos de segunda categoría. Entonces, estaban los judíos que vendrían siendo los adeptos de primera categoría y por consiguiente, a ser de primera categoría gozaban de mejores privilegios, pero si un gentil se quería convertir en prosélito, se quería convertir en judaísmo, era aceptado, pero entraba a ser como de un
estatus de segunda categoría. Pablo va a decir en Gálatas, en Romanos, cosas como que tanto el judío como el gentil, solamente por la fe en Jesucristo, por ese requisito, todos son constituidos en hijos de Dios, y allí ya no cabe la distinción de si se es judío, de si se es gentil, de si se es hombre, de si se es mujer, de si se es esclavo o de si se es libre. Ese planteamiento teológico fue lo que le causó problema a Pablo con los judíos, porque los judíos van a decir, Pablo, ¿tú qué estás queriendo decir? ¿Que acaso nosotros los judíos somos iguales a los gentiles? Y Pablo lo que va a decir en Romano es, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y allí no hay distinción de si se es judío o si se es gentil. Entonces te respondo de la siguiente manera. Pero también, Eimer, para dar respuesta brevemente a esta pregunta, me adelanto en decirte, Dios mediante, en la próxima clase, vamos a establecer una distinción teológica de lo que Pablo dice a la hora de referirse a las obras de la ley y a la hora de hablar del espíritu de la ley. Y yo creo que es esto lo que no se ha entendido en el campo cristiano. ¿Qué es esto de las obras de la ley? ¿Y cómo se contrasta con el espíritu de la ley para así entender correctamente cuál es la postura que Pablo va a tener frente a la ley y cuando habla de la gracia? Entonces te respondo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? No logro ver a todos mis estudiantes en el celular, así que si hay algún otro que tiene la mano levantada, no los alcanzo a ver. Si no hay preguntas, vamos a dar, Leticia, entonces el receso, les agradezco. Vamos a dar un receso, si me pueden permitir 7 minutos, y retomamos para la segunda parte. ¿Listo? Habiendo ya respondido a la primera pregunta, voy a proceder a responder la segunda. ¿Qué se entiende por la justicia de Dios dentro de las cartas paulinas? Debemos entender esto. Ustedes están viendo en pantalla un pasaje bíblico que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26 hasta el 31. Y de pronto ustedes dirán, profesor, pero si estamos hablando del pensamiento de Pablo, de la predicación del evangelio que ha hecho Pablo, ¿por qué nos está citando ahora este texto de Hechos? Porque este es el pasaje donde nada más y nada menos Pablo llega a Atenas y aprovecha la visita que hace de esa importante ciudad para predicar el evangelio en el Areópago. Aquí Pablo va a aprovechar y mediante la predicación va a dar a conocer el evangelio que él predica por cualquier lugar donde va. Dice los textos que he seleccionado de la predicación de Pablo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarlo,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice la razón por la cual el Evangelio ordena, manda a todos los hombres el arrepentimiento. Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado o al haberlo resucitado de entre los muertos. Muy bien, entonces, comenzamos. ¿Qué es esto de la justicia de Dios? ¿Qué es esto de la justicia de Dios? Para poder entenderlo a la luz del Evangelio, que es la justicia de Dios, primero voy a sentar estas bases a la luz de la teología paulina. ¿Cuál es la condición de todos los seres humanos, judíos y gentiles, ante la justicia de Dios? Pablo va a decir en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 11, que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Nadie tiene excusa ante el juicio de Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo con esa declaración es que está contrastando la justicia de Dios con la injusticia de Dios. Y él lo va a hacer en Romanos. Él lo va a hacer. Por esa razón en Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con sus injusticias frenan o detienen a la verdad. Entonces, por consiguiente, la condición en la que se encuentra todo ser humano ante la justicia de Dios es de condenación. Es de condenación. Si esa es la condición, estamos todos en una mala condición. Voy a decirlo de esta manera, miren, y lo voy a transmitir en términos prácticos. Nosotros solemos traducir la palabra evangelio como buena noticia, Pero aquí encontramos nosotros que en medio, permítame un segundo, por favor, permítame un segundo. Bueno, perdón, continuamos. Aquí que estaba haciendo un arreglo. Muy bien. Les decía lo siguiente, compañeros, que nosotros hemos traducido normalmente la palabra evangelio como buena noticia. Pero aquí nos estamos encontrando que frente a ese mensaje, pues hay una noticia mala, hay una noticia desfavorable. Vamos a decirlo en esos términos que se comparten. Y es que no hay justo ni a uno, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, en términos prácticos, el Evangelio nos da unas pautas sobre cómo uno como ser humano puede tener una comunicación asertiva. ¿Saben por qué? Porque a pesar
que el Evangelio nos comparte una noticia desfavorable, y es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, se encarga de darnos la solución a esa condición desfavorable, a tal punto de que ese es el énfasis predominante del Evangelio. En términos prácticos, ¿qué nos sucede a nosotros? A nosotros nos suele suceder que cuando queremos compartir con alguien o una mala noticia o una situación adversa o desfavorable, muchas veces nos quedamos solamente con la mala noticia y no presentamos la alternativa superadora a esa mala noticia. El Evangelio, por el contrario, no nos niega la realidad, nos presenta la realidad de la condición humana, no nos brinda contentillos superfluos, sino que nos dice con toda sinceridad la condición en la que estamos todos. Pero de manera abrumadoramente superadora, nos presenta la alternativa de solución a esa condición. Así que lo voy a decir otra vez. El Evangelio nos va a servir a nosotros para aprender a comunicarnos de manera asertiva. Por favor, a la hora de comunicarnos, a la hora de decir cosas no agradables, cosas que no son tan buenas, no nos quedemos solamente con lo malo. Aprendamos a, juntamente con eso adverso que nos toque compartir, también ir con el paquete de la alternativa de solución. De tal manera que cuando nos comuniquemos, más que dejar derrumbados y sin esperanza a los oyentes, los dejemos con una luz de esperanza, un camino a seguir, esa alternativa. Y eso es lo que hace el Evangelio. Así que la vía de solución que el Evangelio nos va a ofrecer, como Pablo lo va a decir, es que la condición de condenación de la humanidad puede revertirse en justificación mediante Jesucristo. Y lo voy a decir de esta manera, voy a adelantar acá. Esa condición puede revertirse. Y esa es la buena noticia, de que Pablo nos deja en la predicación de su mensaje diciendo, si así estamos, no hay quien pueda ayudarnos, no puede revertirse. Y esa condición de condenación puede revertirse en cualquier ser humano que de manera auténtica y de manera genuina reconoce la vía de solución que Dios nos ofrece mediante Jesucristo. Así que lo que Pablo va a decir es que el Evangelio nos revela la manera como Dios ejecuta su justicia en este mundo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Pablo va a decir que Él es el único justo y Él es el único que puede justificar. Otra vez lo voy a decir. Romanos 3:26. Él es el único justo y Él es el único que puede justificar. También nos va a decir que esa obra de justicia Dios la está revelando por medio de Jesucristo. Dios la está manifestando en el mundo por medio de Jesucristo. Por ende, miren el contraste que he colocado en pantalla. ¿Qué pasa cuando estamos en Jesucristo? ¿Y qué pasa cuando estamos sin Jesucristo? En Jesucristo,
como salvación de Dios para todo aquel que cree, tanto a los judíos como a los no judíos. Como condenación, cuando estamos sin Jesucristo, así se revela la justicia de Dios para todo aquel que no cree, tanto a judíos como a no judíos. Y entonces aquí voy a tocar este tema de la siguiente manera. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, las personas tendemos a quedarnos aturdidos, a quedarnos confundidos a la hora de articular el concepto con la realidad de la vida práctica del mundo. Resulta que el cristiano, el que diezma, el que busca a Dios, dice, yo no entiendo por qué no he tenido para pagarle la carrera universitaria a mi hijo, a mi hija. Yo no entiendo por qué no le pude pagar el semestre a mi hijo o a mi hija. Y el vecino que no busca de Dios, sí lo tiene. Yo no entiendo por qué mi familiar se tuvo que morir de manera anticipada. Y yo sé que uno puede decir frases de cliché, no te preocupes, que Dios se encarga de todo. Pero lo cierto es que en términos prácticos, cuando al ser humano le tocan situaciones duras de la vida, no estoy justificando el argumento humano, pero el ser humano tiende a preguntarse, a reclamar de dónde está Dios, de por qué le pasan ese tipo de situaciones. Y yo he traído una ilustración que nos va a permitir comprender en la clase de hoy cómo es que se manifiesta la justicia de Dios. Y se lo voy a decir de esta manera. Existe una razón por la cual Dios da un margen de tiempo. Escuchen bien. Dios da un margen de tiempo a la hora de manifestar juicios condenatorios sobre un individuo o sobre un pueblo o sobre la humanidad. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos un concepto teológico que ni los teólogos han logrado entender, que también confundió mucho al pueblo de Israel, y es el concepto teológico de la doctrina de la redención. Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio 28, nos va a ir bien. Y que la desobediencia a Dios trae desgracia, trae males. Yo no pretendo decir que eso no es cierto, pero los profetas, el salmo que les cité, el Salmo 72, va a decir, ¿por qué el impío prospera? Y es las mismas preguntas que también como cristianos nos podemos hacer. Escuchen bien, y quiero que presten atención a la imagen que he compartido y que nos va a permitir entender bien. ¿Qué significa esto de la justicia de Dios? Miren, la justicia de Dios contempla que toda acción humana merece un efecto o una consecuencia. ¿Sí? Eso es lo que se conoce, no en términos cristianos, sino en otros ámbitos, se conoce como la ley de la causa y del efecto. En el ámbito cristiano del Antiguo Testamento se habla como la doctrina de la retribución. Entonces, toda causa tiene su efecto. Toda acción merece su reacción.
Pero miren lo que pasa. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde Dios ha injertado como un acto de gracia, como un acto de misericordia, el factor de tiempo. Esto que voy a decir, yo se los pido encarecidamente. Si de pronto no me prestaron atención en lo demás que he dicho, presten atención a esto porque esta es la cereza del pastel de mi intervención de hoy compartiendo con ustedes. Lo voy a decir una vez más. El factor tiempo que ustedes están viendo en pantalla es un acto de misericordia que Dios ha injertado en esta creación. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es una brecha que se ha establecido entre la causa y el efecto. Por consiguiente, este factor de tiempo es un factor benevolente para nosotros, pero es un factor que también ha causado confusión para ciertas personas, por esta razón. El impío hace una mala acción. Profe, háblenos en términos prácticos. El impío hace una mala acción. Y al hacer esa mala obra, él dice, si ven, a mí no me pasa nada malo. Yo hago esto y no existe tal cosa como justicia de Dios. A mí me va bien en la vida, yo hago trampas y me salgo con la mía. Por consiguiente, así es como hay que conducirse en este mundo. No me pasa nada, dice el impío. Salmos va a decir, no hay Dios. Por el contrario, el justo dice, yo he hecho lo bueno, yo he hecho lo bueno, yo he hecho cosas buenas, he procurado hacer cosas buenas, ¿y por qué no me viene la recompensa? Lo que está generando confusión al ser humano a la hora de predicar la justicia de Dios es que no hemos entendido que en este mundo Dios ha colocado el factor de tiempo. ¿Qué significa el factor tiempo? Significa que hay un espacio, hay un rango de espera entre la causa y recibir como efecto boomerang, como lo están viendo en pantalla, la consecuencia de la acción que cada uno de nosotros sembramos. Ese factor tiempo para el impío representa una burla, representa un considerar de que eso no pasa nada, de que uno puede seguir haciendo lo malo, que no pasa nada, pero para el justo y para el santo representa una tortura. Porque el justo dice, yo estoy sembrando cosas buenas y porque no me viene la recompensa de manera inmediata. ¿Saben ustedes por qué razón Dios ha puesto el factor tiempo en esta creación? La ha puesto para que el pecador tenga la oportunidad en ese rango de tiempo que hay entre la causa y el efecto de arrepentirse. Otra vez lo voy a decir. La razón por la cual existe el factor tiempo o la espera entre la causa y el efecto es porque ese margen abre la posibilidad a que el ser humano se arrepienta. Y miren lo bonito que pasa en relación al Evangelio. Va a decir el Evangelio que ese individuo que tiró el boomerang, que yo estoy colocando aquí en pantalla, este individuo que tiró el boomerang, si se transforma, si se convierte en una nueva persona, el boomerang del efecto o de la consecuencia ya no le va a caer a él.
¿Por qué razón? Porque a la luz del ámbito espiritual, cuando uno se convierte en una nueva creación, cuando uno se convierte en una nueva persona, espiritualmente ya uno no es la misma persona que tiró el boomerang. Por consiguiente, la buena noticia del Evangelio es que el factor tiempo es un acto de misericordia de Dios para que el hombre se arrepienta, para que de todas esas malas acciones que hemos hecho durante el factor tiempo, si cambiamos, si de manera genuina nos arrepentimos, el boomerang no nos golpea de manera cruda y dura como consecuencia, porque el boomerang ya no nos va a caer, porque espiritualmente ya no somos el mismo que lo tiramos, ya somos una nueva persona. Pero aquí tengo algo desafortunado que el ser humano ha interpretado de este esquema que Dios ha puesto en esta creación. Y lo desafortunado es que como el impío hace lo malo y se percata que el boomerang no le golpea de manera inmediata a su acción negativa, él siente que no hay justicia de Dios en este mundo. Él dice, si ven, aquí no pasa nada. Yo tiré el boomerang de la mala acción y eso no pasa nada. Pero lo que el impío no entiende es que Dios está dando el tiempo. Dios está dando el tiempo para arrepentirnos. Pero va a decir Pablo en el versículo 31 que le cité, de Hechos capítulo 17, va a decir Pablo que va a llegar el tiempo donde miren la imagen que les voy a colocar. Va a llegar el tiempo donde ya la gracia de Dios va a quitar ese tiempo. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Va a pasar el tiempo cuando estemos en la era mesiánica, donde ya no existirá ese factor como acto de misericordia de Dios, y tan pronto el ser humano haga una acción, inmediatamente, escúchenme bien, inmediatamente recibirá el efecto de la acción cometida. El boomerang inmediatamente le esté golpeando a uno. Eso tiene una buena noticia o una buena implicación o una mala implicación. La buena implicación que va a tener es que el que haga lo bueno, el que haga actos de obediencia a Dios, inmediatamente recibirá la recompensa. Pero la funesta noticia es que el que haga actos de injusticia, inmediatamente le golpeará como efecto o como consecuencia lo que él ha hecho o lo que él ha cometido. ¿Qué es lo que está predicando el evangelio que anuncia Pablo? Que Dios ha establecido un día y ese día se está acercando y la brecha de tiempo se está acortando entre la causa y el efecto, se está acortando. Por eso no es de extrañar que nosotros en los próximos años veamos que cada vez que hacemos acciones en tiempos relativamente más cortos, vamos a recibir los impactos de las acciones cometidas. Y eso es lo que va a permitir ver lo que dice Malaquías. Se los voy a citar. No se preocupen que cuando les cito Malaquías no les voy a hablar de diezmo y ofrendas. No les voy a predicar de diezmo y ofrendas. Dice Malaquías,
en el capítulo 3, versículo 13 hasta el 18 de la siguiente forma. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y todavía preguntan ustedes. ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces, los que temían a Dios hablaron entre sí. Dios escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Dios y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y es lo mismo que Pablo predicó, Dios ha establecido un día en el cual Dios hará justicia, es decir, un día en el que Dios actuará. Será para mí especial tesoro, dice Dios de los ejércitos, en el día que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y establecerán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Como nosotros estamos viviendo este tiempo, que está ilustrado en esta gráfica, hay personas que me están escuchando que de pronto están atravesando una situación donde dicen, ¿será que vale la pena seguir buscando a Dios? ¿Será que vale la pena seguir sirviendo a Dios? Porque exactamente lo mismo que Malaquías está ilustrando aquí en su texto. Hemos visto que los soberbios son felices. Hemos visto que los que hacen maldad prosperan. Hemos visto que los que tientan a Dios no les pasa nada. Ya hay personas que probablemente me están escuchando y están pensando, yo quiero desistir de buscar a Dios y de servirle. Quiero decirte, es un hecho desafortunado que hemos interpretado la humanidad el factor tiempo como un sinónimo de que Dios no está actuando con justicia en este mundo. Es un hecho desafortunado, pero lo hemos interpretado así porque no hemos entendido la ley de Dios. No lo hemos entendido. No hemos entendido que la razón por la cual Dios injertó el tiempo de espera entre la causa y el efecto es para darnos oportunidad de arrepentimiento. Ahora, como ese es un acto de gracia y de misericordia, el impío lo utiliza, vamos a decirlo en estos términos, como queriendo sacar ventaja, queriendo sacar provecho. Pero el creyente se siente afligido, porque entre la causa y el efecto, entre la obediencia y ver la respuesta de la obediencia, siente que le ha tocado esperar tiempo. Pero ¿sabe, estimado, qué te está diciendo la clase de hoy? Dios, ¿qué te está diciendo por medio de la clase de hoy? Mira en pantalla lo que estoy colocando. Dios está diciendo, cada día el tiempo se está acercando donde yo estoy estrechando el margen que he colocado entre la causa y el efecto y ya no habrá tiempo. Por consiguiente, ¿Puede repetir la la cita, hermano? La cita la que acaba de leer, ¿la puede repetir?
Fue Lo que te Malaquías capítulo 3, versículo 13 hasta el 18. Pero Dios está diciendo, se ha acercado el tiempo, se está acercando el tiempo donde vamos a entrar a esta época, donde la brecha se va acercando cada vez más, y no es de extrañar que todos aquellos que no se están ajustando a la verdad espiritual de la ley de Dios van a empezar a recibir el impacto del camino que han seguido. Y allí se va a cumplir lo que dice el último versículo que les cité. Entenderemos la diferencia entre el justo y el malo, la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así que voy a ir cerrando mi intervención de la siguiente forma. No caigamos en angustia porque hemos tenido que esperar, voy a decir esa palabra, porque nos ha tocado esperar en el caminar cristiano ver el cumplimiento de promesas de la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice, Abraham caminó sin ver cumplir ciertas promesas. Abraham caminó por la tierra de Canaán con la fe de que sus herederos poseerían la tierra de Canaán, pero él no lo alcanzó a ver. Moisés caminó por el desierto como viendo al invisible y no entró en la tierra prometida. Los profetas le sirvieron a Dios sin ver que el pueblo se arrepintió y se volvió de sus malos caminos. Pero ¿saben por qué razón está trazado todo eso? Porque todos ellos anhelaban y esperaban un cumplimiento mejor de sus promesas. Así que lo que nos está pasando a nosotros, lo vivieron los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad. Lo viven nuestros consiervos, lo viven los creyentes en todo el mundo. Pero yo hoy, por medio de esta clase, he explicado qué significa el factor tiempo entre la causa y el efecto para que lo veamos de buena manera. Es un acto de misericordia, porque usted se puede imaginar donde no existiera el factor tiempo entre la causa y el efecto. Por cada pecado que tú y yo cometemos, recibiríamos castigo. Pero la buena noticia es que ese tiempo es un acto para que nos arrepintamos. Desafortunadamente, el que no tiene temor de Dios lo va a interpretar como que no pasa nada, que no hay tal cosa como justicia de Dios operando en el mundo, pero al final de cuentas se entenderá. A final de cuentas se manifestará lo que realmente significa vivir en Jesucristo y vivir sin Jesucristo. De esta manera termino esta intervención, porque tengo otros puntos que quiero tratar, pero lo voy a dejar para la próxima clase que compartiré con ustedes. Muchas gracias. Espero, porque yo sé que no toqué un tema fácil, no es fácil de explicarlo, pero quise ilustrarlo. Espero que haya resultado comprensible, espero que la metodología haya resultado clara, espero que el lenguaje utilizado también y sobre todo, lo fundamental, espero que lo dicho en este último bloque nos brinde aliento para seguir adelante, porque sé que vivimos en un mundo donde a veces esperar no es fácil. Vivimos en un mundo donde tendemos en ese tiempo de espera a llenarnos de impaciencia, a olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido, pero hoy Dios nos da ese bálsamo y nos dice, sigamos adelante en su búsqueda
sigamos adelante en el servicio que le estamos prestando, porque llegará el día donde va a ser tan evidente la diferencia entre el que se dedicó a servirle a Dios y el que no lo hizo. Leticia, gracias. Y a todos los que se han conectado en la clase de hoy. Preguntas, comentarios, intervenciones. ¿Hay alguna? Allí en coordinación del Zoom, ¿identifican alguna? Bueno, noto, Leticia, que me expresan agradecimientos. Para Ronald también. Si no hay preguntas, les agradezco de todo corazón que estén conectados en esta clase de hoy. Un abrazo fraterno para todos. Les deseo un bonito resto de sábado. Que también tengan un bendecido fin de semana. Y recuerden, con la ayuda de Dios nos veremos el próximo sábado, porque yo sé que completaremos unos temas que quedaron pendientes y haremos un cierre de broche de oro con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga.